Buenos días, bienvenidos. Este nuevo sábado de encuentros. Aquí está, Encuentros con Ernesto Monge, dándole bienvenida al año 2022 y dándole bienvenida a excelentes invitados como los que tenemos el día de hoy. Vamos a analizar los recursos naturales del Ecuador, el mayor potencial a nivel mundial que tiene este pequeño país, que se proyecta con una gran potencialidad en el ámbito económico, en esa proyección de desarrollo para todo el pueblo ecuatoriano. Tiene que nacer desde los mismos recursos naturales. ¿Cómo se los explota? Con la participación de una buena gestión de gobierno y con la participación de la iniciativa privada en la agricultura, avicultura, acuacultura, ganadería, la explotación de estos recursos naturales, algunos renovables, otros no renovables. A eso tiende el Ecuador con una utilización estratégica e inteligente de esos recursos. Vamos a emprender en una primera sección la entrevista con el ingeniero Johnny Jorge Barquet. Él ha sido candidato a la vicepresidencia de la República, es desde el año 1973 vinculado a la actividad avícola, agrícola, de ganadería. Y luego, en una segunda parte, conversaremos con el director de la Agencia de Regulación y Control de los Recursos No Renovables, el recurso hidroeléctrico, la minería, el petróleo. Todo esto nos lo da la naturaleza e inteligentemente la utilización de eso es lo que va a marcar el desarrollo del Ecuador. Bienvenido, Johnny Jorge Barquet, en esta primera parte. Muy buenos días, muchas gracias, estimado Ernesto. Es una grata oportunidad para Johnny Jorge Álava poder participar en esta entrevista que me permitirá hacer conocer a la ciudadanía las propuestas, soluciones, las expectativas que tiene el sector productivo agropecuario, el sector campesino, la gente de pueblo con olor a campo, la gente que es representada por mi persona, como es la organización Fuerza Rural, Fuerza Campesina Ecuatoriana, de la cual pues nos ha permitido recorrer el país no menos de 90.000 kilómetros, costa, sierra y Amazonía, visitando organizaciones campesinas, pueblos montubios, cholos, afrodescendientes, indígenas, de todo el Ecuador, desde el norte hasta el sur, de este a oeste. Gracias por la entrevista, estimado Ernesto. Bienvenido. Esa gran experiencia enriquece realmente a las generaciones actuales de los ecuatorianos, que se sienten inspirados por una actividad, por ese amor a la tierra ecuatoriana que usted demuestra, que le ha permitido también en algún momento querer participar de una actividad política para poder emprender, para poder desarrollar, transmitir a todo el pueblo esas grandes experiencias como factor de desarrollo de nuestro país. Como conocedor, vamos entrando en materia, don Johnny Jorge Álava. Entrando en materia, hagamos una especie de radiografía en cuanto a la información básica, elemental, de lo que representa, por ejemplo, el área cultivable del Ecuador, la utilización que estamos haciendo de la tierra cultivable, cuáles serían los principales productos que garantizan la garantía alimentaria para el pueblo del Ecuador, asimismo la agroexportación. En algún momento, de pronto en esta entrevista, podremos ver también temas de avicultura, de acuacultura, todo lo que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales a través del esfuerzo humano. ¿Cuál es el área cultivable y cómo se está explotando realmente esta área de agricultura en nuestro país, don Johnny Barquet? Jorge. Sí, mire, el Ecuador tiene, según información verídica, tiene aproximadamente 1.900.000, 2 millones de hectáreas en cultivos perennes. De igual manera, tiene aproximadamente 1.800.000 hectáreas en cultivos transitorios y asimismo unas 3 millones de hectáreas en pastizales y también tiene pues áreas que son las que están a niveles altos como los páramos y mesetas
que también pueden ser cultivables con cierto tipo de productos. El Ecuador tiene dentro de estos cultivos perennes y dentro de estos cultivos transitorios, tiene menos del 25%, podríamos decir el 15%, con riego, con infraestructura de riego. Lo que le somete a hacer tener una expectativa de la lluvia, de los inviernos. Y entonces, dependiendo de los inviernos, pues nosotros podemos tener un resultado en las siembras. Mientras más pronto el Ecuador ingrese a tener disponibilidad de riego, de infraestructura de riego, ampliará las hectáreas de cultivos perennes y que se podrían dedicar no solamente al uso de productos para alimentación interna, sino también para exportación. El Ecuador en este momento no está utilizando el 100% de su capacidad productiva, de sus tierras. Se podría decir que el 80 o el 70% de sus tierras están pendientes de un apoyo, de un respaldo, de una política que garantice o que por lo menos asegure la sobrevivencia en el sistema de comercialización que ataca al productor ecuatoriano. El mercado, lamentablemente, se dice que es un medio que regula los precios de forma normal y natural, pero en el sector productivo agropecuario no es así. Los productos que salen al mercado, lamentablemente, son cíclicos, y hay productos que nosotros tenemos recuerdos hace poco, en donde los arroceros se quejaban ante el gobierno por la baja del precio a $20, que no cubre ni siquiera el costo, porque son X cantidad de hectáreas, diga usted 150.000, 200.000 hectáreas que salen con la cosecha de un solo golpe. Ajá. Y entonces, ¿qué ocurre? Ese arroz no se lo consume, no lo puede consumir el pueblo ecuatoriano en un mes, en 2 meses, lo consumirá en los 12 meses. Entonces, la expectativa que tiene que tener el gobierno o los gobiernos que lleguen no es a recibir un administrador, un funcionario o un presidente que le diga pues que los arroceros deben solucionar sus problemas por sí solos y que deben ser más eficientes para poder sobrevivir, porque en la práctica no se están ajustando a la realidad. El productor agropecuario está sometido a una urgente necesidad financiera, económica, para sustentar su familia, los costos familiares, la sobrevivencia familiar y la educación, la salud, la vestimenta, la alimentación. Y depende de eso, y lamentablemente hay tantos parámetros que pueden distraer y pueden hacer errar a un gobernante cuando no se lo conduce correctamente, no se le da la información correcta. Es decir, nosotros tenemos esa información de que inclusive hasta un presidente hace una década o hace unos 7 años dijo a los ganaderos: si no es negocio para ustedes, cierren sus puertas y dejen de engordar ganado, dejen de tener ganado. Vamos a rescatar de esta primera parte muy interesante que nos está haciendo el enfoque de cómo es la actividad agropecuaria en nuestro país. Una primera parte, el regadío, el riego para hacer factible la producción agropecuaria. Esto yo creo que tiene que ver también con cierta idiosincrasia de nuestro pueblo. Y le quiero conversar una experiencia propia. Me tocó hace algunos días recorrer las provincias de Manabí y de Esmeraldas. En Esmeraldas usted ve el verdor en toda la extensión del recorrido que haga. En Manabí lo que usted ve es humo de lo que la gente prefiere quemar en lugar de hacer el trabajo de machete. Y por eso estimo una afectación al suelo que no permite luego que exista la humedad suficiente para la producción agrícola. Ni la vida bacteriológica que se requiere para hacer proliferar la fauna y la flora, ¿no? Por supuesto. Entonces, un tema, me parece allí, un punto de vista particular, por supuesto, usted es conocedor,
Pero esto es cuestión de idiosincrasia. Yo comentaba con los agricultores del sector, es que así lo hemos hecho siempre. Bien, rescatemos esa primera parte. Vamos al otro que también nos está mencionando. Debe haber una política de gobierno, debe haber una política de Estado que pase de gobierno a gobierno en cuanto a de qué manera dar el respaldo para que la actividad agrícola sea debidamente regulada en cuanto a precio, en cuanto a temporadas de cosecha, y que en esa temporada de cosecha se viene abajo el precio. Entonces allí viene el almacenamiento, políticas de comercialización. ¿Cuáles son las recomendaciones en ambos temas que usted pueda hacer en este programa? Mire, tengo 6 puntos que se han concretado y se han ofrecido, se han difundido. Entre ellos, el primer punto es establecer cambios estructurales en el sistema productivo agropecuario del Ecuador. Cambios estructurales que permitan corregir esos errores que se vienen repitiendo año a año, gobierno a gobierno, desde la colonia. Nosotros tenemos un sistema de producción y comercialización y financiación que se lo hacía en la Real Audiencia de Quito. Es decir, no nos hemos modernizado. Podemos tener muchísimos técnicos, profesionales, instituciones, pero el sistema productivo, inclusive el de distribución al consumidor, todavía se venden alimentos proteicos a la intemperie, al ataque de las pestes, las moscas, y en el suelo, que pueden ser afectados por el recorrido de animales, por el polvo, por roedores. Los alimentos se venden en las principales ciudades del país, en el suelo. Y entonces, ¿qué ocurre? Cambios estructurales en el sistema productivo agropecuario significa que deben tomarse medidas y políticas para poder corregir la actividad de producción, la actividad de distribución, la actividad de logística y comercialización. Entonces, ¿qué pasa? Para darles una idea, el Ecuador está perdiendo desde la cosecha, ya productos cosechados, hasta la venta en el mercado, se está perdiendo aproximadamente el 50% de los productos alimenticios, de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, por una falta de logística, por una falta de embalamiento, por una falta de control de calidad, por una falta de implementos necesarios para proteger el producto, para distribuir el producto. En la actualidad se está trayendo desde Esmeraldas en sacos con tierra, se está trayendo yuca en camiones, un saco sobre otro, desde la sierra, desde los centros productivos de vegetales y legumbres, desde Riobamba, desde el Colta, se está trayendo verduras y legumbres en sacos, amarrados, unos sobre otros. La papa sobre los zanahorios, sobre las verduras y todo. Y luego se descargan y se tiran en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una cadena de pérdidas y de trabajo infructuoso que debe ser corregido. Es decir, los gobiernos pasan, llegan presidentes y gobernantes que no tienen ni la menor idea y no tienen quien les asesore, y son más apegados a los votos que están en las ciudades y tratan de hacer obras y obras demagógicas para servir a los votos que en el sector rural, que es el que mantiene la economía del país, que genera las divisas, no las recibimos. Entonces, en este momento, para darle una idea, el mayor riesgo en el negocio, en la producción de alimentos, se la lleva el agricultor, el campesino, el productor. Es el que más riesgo tiene en la cadena distributiva del alimento. Más gana inmediatamente desde que se embarca del sector de producción al camión del comerciante, ya se quintuplica el precio. Y cuando llega al mercado se hace 10 veces más. Entonces hay una cantidad de incongruencias que deben ser defendidas, primero, por las organizaciones y centros agrícolas de cada cantón. Y segundo, por el mismo ministro de Agricultura y todos sus funcionarios, que son elegidos especialmente para defender a los agricultores. A ellos se deben, no se deben a comerciantes, no se deben a industriales, no se deben a intereses multinacionales, no se deben a vendedores y comercializadores de agroquímicos.
Es decir, hay una cadena de personas y empresas que se benefician de la producción agropecuaria, pero que lamentablemente no retornan ese beneficio adquirido con la plusvalía y la venta de los productos agropecuarios. Johnny, los temas que estamos conversando, aparentemente las soluciones solamente son algo tan elemental como el sentido común. Como el sentido común fue el comentario que escuché hace pocos días de una persona que está dedicada a la producción de carne de cerdo y dice: voy a tener que dejar de criar chancho porque más gano solamente comprando y vendiendo. Y entonces ahí se va deteriorando el origen de cuál es un negocio que está arraigado en la costumbre de nuestro pueblo, de criar el chancho y luego venderlo. Pero bueno, sobre estos temas tan interesantes que estamos conversando con Johnny, vamos a continuar luego del corte. Ya volvemos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Porque los hinchas del Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que apoyan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Me preguntas tú y me lo haces jurar por Dios a quién pertenece mi corazón. Yo te lo diré, yo te lo diré. Al equipo que me dio. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también a nosotros las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. Y esto es... ¡Barça Kids! Como si lo bateara yo, se me sale el corazón. Puedo decir que en Barcelona juego yo. Hola mi gente de TV Digital, muy pronto Infotour o reactivación turística. ¿Quieres saber que desde hace 6 meses yo vivo en esta ciudad? ¿Y qué estoy haciendo? Visibilizando a cada negocio, al pequeño, mediano y gran emprendedor. Eso es lo que he venido haciendo y he venido reactivando esta ciudad. Sí, la encontramos con un 7-10%, pero ahora está en el 87% y en la fiesta se disparó. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa, reactivar el país. Te invito a sintonizar TV Digital todos los lunes a las 8 de la noche, reactivando con Richard Várquez, para que pueda ver este programa y aparte para que conozcas mucho de nuestro país. Es hermoso, ¿sí ves? Que ahorita llueve. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Ecuador, una gran potencia en cuanto a recursos naturales, la agricultura, avicultura, pesca, Ganadería. y también ganadería y sus recursos no renovables, la minería, el recurso hídrico e hidroeléctrico, el petróleo. Eso lo estamos conversando con conocedores, con personas que tienen responsabilidad, que han tomado para sí esa responsabilidad de orientar tanto a la ciudadanía, incluso al gobernante. Y este espacio de encuentro con Ernesto Monge está aquí precisamente para eso, para que encontremos soluciones, para que encontremos esas proyecciones. El Ecuador, primer exportador mundial de camarón, primer exportador mundial de banano, excelente productor y exportador de cacao, de café, un potencial, envidia para muchísimos países del resto del mundo, y no sé por qué muchos dicen es que Ecuador es un país pobre. Podemos llegar a la conclusión de que Ecuador es un país pobre con todos estos recursos, que nos falte quizá la suficiente transparencia, la suficiente honestidad para que no sea la impunidad ni la corrupción lo que más campee, porque el gran potencial del Ecuador, con las nuevas generaciones imbuidas de amor a su patria,
de honestidad y transparencia, sí puede llegar a ser una gran potencia mundial. Y eso lo conversamos ahora con Johnny Jorge, y lo vamos a conversar en un segundo segmento con el ingeniero Víctor Coloma para analizar todas estas cosas. Toda esta proyección de gran producción agropecuaria, con Johnny Jorge lo conversamos. A nivel internacional, ¿quiénes son los mejores embajadores para promocionar los productos del Ecuador en el exterior, Johnny? Bien, en ciertas épocas pasadas, la ciudadanía se vio abocada a migrar desde el campo en búsqueda de trabajo, de empleo y de sustento. Tuvieron que migrar a Estados Unidos, a España, a Europa, a países asiáticos, y se dice pues que hay aproximadamente 3 millones de ecuatorianos en el exterior, viviendo en el exterior. Estos migrantes que ya están radicados y que tienen sus familias y que tienen y dominan las costumbres e idiomas de los pueblos donde radican, realmente son nuestros verdaderos embajadores. Debemos nosotros establecer una política financiera amigable para poder promover una exportación de nuestros productos tradicionales, culturalmente apropiados, a esta población de ecuatorianos que radican en diferentes partes del mundo, que están gozosos de distribuir nuestras frutas exóticas, nuestros alimentos artesanalmente procesados y consumirlos en forma permanente. Esto, aparte de recibir las divisas que normalmente los migrantes envían al Ecuador para sus familiares, también debería haber una reactivación económica a través de un crédito que financie este tipo de exportaciones. El ecuatoriano debería vender directamente a través de sus migrantes flores, camarones, ya con valor agregado, café, cacao, chocolates, quesos, diferentes productos que se elaboran con productos de la canasta familiar, que componen la canasta familiar. Inclusive nosotros tenemos algunos productos para darle un nombre, el rompope, que es una costumbre de consumir en el Ecuador, el aguardiente ecuatoriano. Aquí iniciamos. Que viene a ser un producto con un ron, que también el aguardiente se consume en el mundo. Así como muchos países negocian su champán, su vodka, el Ecuador también puede negociar su aguardiente orgánico, y realmente hay muchos productos que los puede negociar a través del migrante ecuatoriano radicado en diferentes países del mundo. ¿Y la agroindustria, qué tan desarrollada? Aquí tenemos grandes extensiones de cultivo de caña de azúcar, con la cual se elabora el azúcar, el alcohol y una cadena de productos agroindustrializados desde la caña de azúcar. ¿Qué más? El chocolate no lo elaboramos nosotros, exportamos a veces el cacao en pepa, pero la recomendación suya con esa experiencia y con esas propuestas que ha tenido cuando se ha presentado como candidato a la vicepresidencia con respecto a respaldo hacia la agroindustria. Sí, en definitiva, cuando inicié mis actividades productivas, inicié una vida de productor avícola, criando pollos de engorde, broilers, asaderos, ponedoras, y empecé a colocar mis productos en diferentes industrias como la Supan, la Inalexa, los supermercados Villa Seca, y realmente me permitió que yo pueda autoeducarme y generar mi propia planta de alimentos balanceados, que hasta la fecha ya la manejan mis hijos, completamente desarrollada, con almacenamiento, con silos, y procesamos materia prima nacional para consumo, para camarones, para pollos, para cerdos, para caballos de competencia. Y esto me hace hacer conocer a la ciudadanía que el Ecuador está capacitado, que tiene gente profesional para desarrollar toda la cadena productiva, desde su origen en la siembra hasta su procesamiento y su puesta en el anaquel, en el supermercado, y distribuirla internacionalmente. Lo he hecho yo personalmente en la industria cafetera, en la industria cacaotera. He exportado materia prima a base del cacao, como es el licor de cacao, la manteca de cacao, la cocoa, el polvo de cacao, y también coberturas. Es mucho más difícil colocar los chocolates ya
hechos, realizados, pero en cambio tienen 10 veces el precio más que la materia prima, como lo nombra Ernesto, el cacao en grano. Es apreciado, pero la política comercial en los productos exportables, el Ecuador tiene que pegar un cambio descomunal, porque lamentablemente la mayoría de sus productos se están negociando a través de grandes multinacionales. Es una situación que lamentablemente no permite que haya una distribución equitativa que enriquezca a los productores, que no se quede en el camino la riqueza distributiva, sino que se queda solamente en las últimas líneas, en exportación, en exportadores, en comercializadores, en almacenes distribuidores, pero no llega a nutrir la familia ecuatoriana campesina, que es la que nosotros debemos mantener y sostener, porque es obligación del Estado dar una soberanía alimentaria a todos los ecuatorianos. Entonces, básicamente, las propuestas nuestras, en lo que se refiere a obtener una equidad y una mejor cotización en la producción ecuatoriana, se requieren establecer cierto tipo de infraestructuras en todos los cantones del país. Infraestructuras necesarias como centros de acopio, que permitan darle un tratamiento, una limpieza, una cualificación, un embalamiento que permita ser estoqueado en centros de acopio regionales, que permitan estar intercomunicados internacionalmente a través de las redes de internet con el mundo, y que se puedan negociar en el mundo abriendo un abanico de compradores, no solamente de ciertos grupos multinacionales. Entonces, básicamente, son oportunidades que ya en este momento son viables en el Ecuador, porque el sistema interconectado mundial ya lo permite. Inclusive tenemos hasta el servicio de Amazon en el Ecuador, pero nosotros tenemos que llegar a lo que ya se está haciendo en el mundo. Los diferentes países desarrollados tienen sus centros de comercio, su centro de abastecimiento logístico, donde el producto a exportarse está previamente calificado y está previamente ofrecido en las redes mundiales de comercio. Se debe saber que en el Ecuador, en tal fecha, hay tantos miles de toneladas o tantos miles de cajas o cartones de maracuyá, de zanahorias, de papas, de melones, de sandías, de cajas de banano, para que sean comercializados dentro de norma en el mercado nacional ecuatoriano o en el mercado internacional. Esto es un paso que se debe dar. Y en este momento nosotros regulamos el sistema financiero, bajamos los costos financieros y establecemos una nueva política comercial. De lo que conversamos con Johnny Jorge, exportaciones, agroindustria, centros de acopio, cooperativas de producción. Nada de esto tendría sentido si no va a beneficiar a las familias productoras, porque no todos son grandes productores. Las líneas de crédito que está emprendiendo este gobierno como un ofrecimiento de campaña y que ya se está cristalizando, con créditos a muy largo plazo, a muy baja tasa de interés, está encaminado a eso. Y desde aquí auguramos votos para que todo este esfuerzo de la actividad privada, como la que lleva adelante Johnny Jorge, y la actividad de buen gobierno que está llevando adelante Guillermo Lasso, se refleje en ese beneficio para las familias de nuestro campo. Agradecemos la presencia de Johnny Jorge Álava, que ha comparecido para darnos sus puntos de vista en lo que él conoce. Muchísimas gracias, Jorge. Esta es su casa, estará siempre aquí, bienvenido. Muy gentil, Ernesto, muchas gracias. Y con ustedes, amigos, volvemos luego del corte para continuar conversando sobre los recursos naturales que tiene el Ecuador, cómo se los regula, cuál es el mejor uso inteligente y estratégico que debe dárseles. Lo vamos a conversar con el ingeniero Víctor Coloma, quien ya lo tenemos en nuestros estudios luego del corte. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Bienvenidos a este espacio de información diaria. Digital Noticias, las noticias del Ecuador y el mundo. Con entrevistas, reportajes, protestas, información de manifestaciones y mucho más. De lunes a viernes, un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia. Y síganos en nuestras redes sociales como canal TV Digital.
Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Nuestro mejor agradecimiento para ustedes, amigos de la audiencia, que se conservan aquí en la sintonía, que le siguen dando likes, que siguen compartiendo esta entrevista, que a sus amistades, a sus familiares fuera del país también les están dando a conocer que este es un programa de encuentros que tiene muy buena proyección, porque tenemos invitados de primera. Como quien nos acompaña en este nuevo segmento, vamos a conversar con el ingeniero Víctor Coloma, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Guayas, quien dirige ahora la Agencia de Regulación y Control de los Recursos Naturales No Renovables, quien ha sido también candidato a la prefectura de la provincia del Guayas, quien tiene una visión muy amplia, un conocimiento técnico, una visión humanista de la solución a los problemas del Ecuador, y que ahora, con esa capacidad técnica, está tomando la bandera de llevar la regulación y el control de graves problemas que por muchas generaciones hemos vivido en el Ecuador. Por ejemplo, hace pocos días nos amanecimos con que habían socavones en Zaruma, con que hay una actividad ilegal de la minería. Nos encontramos con que en el tema petrolero hay problemas estructurales muy graves, como por ejemplo la rotura de los oleoductos a consecuencia de un fenómeno natural. Los recursos hidroeléctricos tienen que ser debidamente administrados, regulados, controlados. Y esa es el área técnica en la cual se desenvuelve el ingeniero Víctor Coloma. Le damos la más cordial bienvenida y damos inicio a este diálogo. Bienvenido, Víctor Coloma. Bueno, muchas gracias por la invitación, don Monje, y a la orden de la ciudadanía, ¿no? Conocemos esa gran capacidad técnica. Tuve la ocasión, la coincidencia de que cuando César Monge estaba analizando los perfiles técnicos y profesionales, independiente quizá en algún momento de alguna vinculación política, de una identificación donde debe prevalecer el conocimiento para la solución, y escuché esa expresión, pero qué buen perfil que tenemos aquí, qué buen perfil, y lo felicito, ingeniero Víctor Coloma, porque ha sido realmente en base a su capacidad que ahora tiene usted que llevar adelante esta responsabilidad. Convérsenos, ingeniero Víctor Coloma, ¿cuál es el ámbito de acción en la que se está desenvolviendo acá en la gestión de gobierno que realiza? Bueno, la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables básicamente es la contraparte del ministerio, ¿no? Que tiene básicamente 3 sectores estratégicos, que son electricidad, hidrocarburos y minería. La parte de la Agencia de Regulación tiene algunas zonales. En este caso, la zona litoral, conformada por la circunscripción territorial de la zona 4, 5 y 8. ¿Qué provincias incorporan allí? Serían netamente 7 provincias: Guayas, Santa Elena, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Bolívar y Galápagos. No está la provincia del Oro, donde hay los inconvenientes con el socavón de Zaruma. Justo la provincia del Oro con el Loja hacen otra zonal, ¿no? Que como a simple vista se nota, predominantemente la carga técnica hacia allá sería minera, ¿no? Por justamente las necesidades principales de esas 2 provincias, ¿no? El tema de la minería viene siendo 2 caras de una moneda. Hay una minería ilegal. Se ha escuchado de que se hacen incautaciones de maquinaria que están trabajando en sectores donde no está autorizado, donde no hay las debidas concesiones, donde no se respetan los efectos en el ambiente que se puedan causar, porque sencillamente están fuera de todo control. Pero hay una minería buena, hay una minería que genera fuentes de empleo, que genera recursos a través de los impuestos para el país, que están regulados mediante las concesiones, mediante el respeto del Ministerio del Ambiente. Esta Agencia de Regulación y Control, ¿cómo equilibra el regularizar las áreas debidamente concesionadas y cómo ir deteniendo o cómo ir transformando la minería ilegal en una minería que cumpla con los parámetros que deben respetarse? Bueno, ante todo la ciudadanía debe comprender que existe un solo catastro minero en todo el país.
sobre encima del municipio, sobre encima de las propias otras instituciones, sobre encima de cualquier empresa pública o privada. Razón por la cual cualquier ciudadano, cualquier entidad pública, cualquier entidad privada puede ser sujeto a pedir ser partícipe en el sector minero, que puede ser a través de la concesión de la explotación, puede ser a través de la operación en esa concesión o ambas cosas, así como la comercialización de lo que resulta la operación y obviamente de las concesiones de estos sectores mineros. Todos están catastrados, o sea, tienen totalmente identificados de qué punto a qué punto son y quiénes son los dueños. Y en realidad esa es la parte fundamental en la que se ha ordenado y se identifica y se puede poder trabajar sobre el control de quienes están registrados, ¿no? Es un tema importante que la ciudadanía debe comprender, que no cualquiera o porque se ocurre a alguien hacer una excavación, por así decirlo, es factible o es permisible por más dueño del terreno que sea. Así es. Porque el Estado es dueño del suelo para abajo, ¿no? Para que todo ciudadano común lo tenga presente. Todos los trámites son sencillos, muchos de ellos son sin costos y todo ciudadano está al alcance de participar en concesión, en operación de la explotación de la concesión o en la comercialización de los resultados de la operación o de la concesión existente, ¿no? En este momento el catastro minero está cerrado. Tengo entendido que el presidente ha anunciado que en este trimestre se va a abrir y hay una expectativa grande porque eso ingresaría recursos frescos, por así decirlo, al arca fiscal del gobierno, ¿no? Del Estado. La concesión, la operación, la comercialización. Entiendo que en esta última fase es donde debe hacerse el control para que los recursos, a través de los impuestos, de las tasas que correspondan, en base a esa producción, ingrese al Estado. Sin embargo, también hay una afectación ecológica producto de la actividad. ¿Eso de ahí también lo maneja el Ministerio del Ambiente o también es controlado por la Agencia de Regulación y Control? El control, como dice, nosotros somos agencias de control, ¿no? También controlamos la parte de la forma de la explotación de las concesiones o de la operación, por así mismo dicho. Es ahí donde se regula de manera de que se confirme que han sido explotados los recursos naturales, renovables o no renovables, en el sentido de que se lo haga con la técnica correcta sin que el ambiente sea afectado al máximo, ¿no? Sino que con las técnicas que actualmente el mundo exige a cualquier explotación minera, ¿no? Los recursos hídricos son los que más están expuestos a temas de contaminación. ¿Existen los técnicos dentro de la agencia que se encarguen de efectuar las revisiones, las demostraciones, las comprobaciones del caso de que estos recursos hídricos están siendo o no afectados? Y en caso de ser afectados, ¿cuáles son las sanciones o las remediaciones que están obligados a hacer los mineros? Bueno, siempre la agencia de regulación está haciendo constantes controles, ¿no? Es verdad que no alcanza el tiempo básicamente para poder revisar todo, pero se hace el esfuerzo máximo de controlar las concesiones que están ya registradas para que ellos lo hagan de una manera correcta, así como se atienden también las denuncias de los ciudadanos comunes, así como de las concesiones, cuando sus alrededores fuera de los límites permitidos, existen personas que hacen estos trabajos sin tener el verdadero permiso, ¿no? La Agencia de Regulación controla minería, recursos hidroeléctricos y también recursos de hidrocarburos. Siempre ha habido una especie como de un monopolio del Estado en cuanto a los hidrocarburos y al sistema hidroeléctrico. Sin embargo, tanto la industria eléctrica ahora como también los hidrocarburos están siendo abiertos a la participación del capital privado. Ya se permite la importación no solamente de los combustibles líquidos, sino también hasta del gas. Se abrió, por ejemplo, ahora la posibilidad de que empresas privadas importen gas natural, gas licuado natural. También hay
participación a través de generación eléctrica que puede incorporarse al sistema interconectado, y el Estado va a reconocerse determinada tarifa para la comercialización. Esas áreas que son nuevas, ya está preparada la Agencia de Regulación y Control para también efectuar los controles del caso de que se estén respetando las normas en cuanto a la participación privada en esto que tradicionalmente se trató de un monopolio estatal. Bueno, la Agencia de Regulación tiene todo normalizado, tiene todos los parámetros o el marco, por así decirlo, en el cual toda entidad pública o privada que ejerza alguna acción de negocio sobre un recurso natural o que puede ser la parte, en este caso, de hidrocarburos como líquido o gas, están las reglas del juego. Más bien es el ministerio aquel que al final autoriza o planifica el uso de los mismos, como hace pocos días hubo la primera importación de gas al país, en el cual básicamente la señora viceministra de Hidrocarburos estuvo presente en esta entrega, y que también hay que decirle a la ciudadanía que toda importación también genera recursos al país con el tema de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante también que todo proceso que acelere o que cree comercio ayuda al progreso del país, ¿no? Estamos conversando con Víctor Coloma, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ha sido candidato a la prefectura del Guayas y ahora dirige la Agencia de Regulación y Control de algunas provincias de nuestro país. Tiene a cargo el control de hidrocarburos, tema minero y tema hidroeléctrico. Vamos a continuar conversando en el siguiente segmento con Víctor Coloma, luego del corte. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. La medicina alternativa se refiere a diferentes tratamientos que los médicos no consideran para la cura de las diferentes enfermedades, como la medicina natural, acupuntura, imanoterapia, ozonoterapia, yoga, quiropráctica, entre otros. Todo esto y más trataremos en Salud al Día con Medicina Alternativa. Tendremos como invitados a profesionales de gran renombre, eficientes y eficaces en la cura de las diferentes enfermedades. Te esperamos en vivo todos los martes 11 de la mañana por tu canal TV Digital. Porque los hinchas del Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que apoyan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Me preguntas tú y me lo haces jurar por Dios a quien pertenece mi corazón. Yo te lo diré, yo te lo diré. Al equipo que me dio. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también a nosotros las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. Y esto es... ¡Barça Kids! Como si lo bateara yo, se me sale el corazón. Puedo decir que en Barcelona juego yo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Conversamos con el ingeniero Víctor Coloma, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Guayas. Ha sido candidato a la prefectura y dirige ahora la Agencia de Regulación y Control de los Recursos No Renovables. ¿Y qué tiene a cargo? Controlar hidrocarburos, hidroeléctricos y minería. La actividad privada en la minería es donde más se refleja.
En los otros, tradicionalmente han sido monopolios estatales. Sin embargo, ya se está abriendo la economía para que haya una participación de empresas privadas también en estas actividades. Y vamos a continuar conversando con Víctor Coloma. En este tema que interesa muchísimo la actividad privada, porque genera bastantes recursos, genera bastante fuente de trabajo. Es uno de los factores que está atrayendo inversión extranjera, que está generando una muy buena prospección en cuanto a todo el potencial minero, y ese puede ser un factor de desarrollo quizá mucho mayor que las exportaciones de hidrocarburos, de petróleo que lo hace el Ecuador. La actividad minera, nos conversaba Víctor, es un catastro único en el cual está por sobre las medidas que pudieran tomar incluso los gobiernos seccionales. Pero este catastro está cerrado. Le preguntamos a Víctor Coloma, ¿qué motivó que se cierre el catastro? Y también, ¿qué expectativa hay de que abierto el catastro se puedan presentar solicitudes de nuevas concesiones para el área minera? Bueno, el catastro inicialmente se cerró hace 5 años porque era el momento de medir cómo estaban trabajando los que ya estaban aprobados, ¿no? Por varias razones se ha extendido 5 años cuando no debe haber pasado más de 1 o 2. En todo caso ya se está dando la alerta de que va a procederse a abrirse en este trimestre, ¿no? Al abrirse el catastro minero, el que está interesado en conseguir una concesión, ¿qué debe tener a la mano? ¿Cómo se debe ir preparando? Porque me imagino que hay un recurso limitado, hay una extensión limitada de nuestro territorio, hay un mapa minero de la potencialidad que tienen determinadas áreas. Si alguien está interesado, ¿cómo debe irse preparando para cuando se abra el catastro minero? Bueno, hay una reglamentación que tiene sus requisitos previos, son sencillos, bueno, temas técnicos, temas básicamente legales, como cualquier empresa que va a hacer cierto servicio, más los detalles de un pago de una tasa y el compromiso, obviamente, ambiental y otros temas, ¿no? El tema importante es que también debe estar consciente el posible concesionario, es que accesibilidad también, ¿no? A veces el terreno donde quiera hacer la concesión o futura explotación necesita pasar por otros, tiene que ver el tema de servidumbre, se llama el tema, y servidumbre de paso, y otros temas en sí que podrían complicar, por ejemplo, a veces los dueños de los terrenos o los vecinos también complican el tema, ¿no? En todo caso, siempre el gobierno dará la facilidad a quien quiera generar estos recursos a través de una concesión, ¿no? Nos comentaba que el Estado es propietario del subsuelo. Sí. De allí que no es necesario que sea precisamente el dueño del terreno quien pida la concesión. Puede ser algún técnico que tiene conocimiento de cómo explotar, que solicite una concesión sobre un terreno que no es de él. Eso genera quizá alguna conflictividad social. ¿Hay alguna visión, parámetros internacionales de respeto en cuanto a evitar esta conflictividad? Bueno, de alguna manera u otra, puede suceder algunos casos, ¿no? El mismo gobierno puede expropiar al dueño si es que cree prioridad a la explotación, pero eso es muy raro. Pero está en su potestad. La otra potestad importante, o lo que siempre se hace, es que aquel que pide la concesión llega a un acuerdo con el dueño del terreno para resarcir lo que tal vez al dueño no le guste cuando destruye la parte visual física exterior, ¿no? Por decir, los diferentes niveles han bajado 20 metros en la explotación de la excavación. Entonces, o él pacta con el dueño del terreno, yo te pago por esta afectación, o cuando yo ya me vaya, te lo regreso rellenándolo con otro tema para que te quede por igual, más un beneficio adicional. Pero sí tiene que hacer un convenio comercial con aquel del dueño del terreno. Ah, ok, ese es un mecanismo entonces a través de un convenio, pero debe presentarse algún plan de explotación que terminado el periodo debe el suelo llegar a determinadas condiciones listos para la agricultura o para actividad inmobiliaria o para lo que sea, en función de lo que tenga planeado luego de esa explotación el dueño del terreno.
Esto ¿por qué le traigo a colación? Por el hecho de que es una actividad limitada a determinado tiempo. Entiendo que la concesión no es permanente, es por un tiempo, por ejemplo, 10 años para que haga la explotación, pero al término de esto deben quedar ciertas condiciones de no afectación al ambiente y también de no afectación a la propiedad en la cual ha trabajado. Eso de allí es lo que en determinado momento va a reflejarse en disminuir esa conflictividad que en algún momento pudiera apreciarse. Sí, así es. Es importante básicamente resarcir no el daño, resarcir el cambio realizado, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de minería hay? Hay la minería que se vio reflejado en los cerros de Zaruma, en donde no hubo el debido sustento para evitar que colapsen. Pero más allá de eso es el tema de que en una área poblada no debería existir minería. Existe también la minería de cielo abierto, que es donde se trabaja sobre la superficie, se excava, se extrae y luego debe volver a las mismas condiciones en que se encontró. ¿Qué puede tomarse como precaución o qué experiencia se puede rescatar de lo que se está viviendo en Zaruma para evitar en el futuro? Bueno, minería y minería pequeña escala, gran escala. Hay minería de explotación de metálicos, de explotación de no metálicos. Hay lo que los municipios le llaman libre aprovechamiento, que son áridos y pétreos de los ríos que usan en las construcciones. ¿Esa libre explotación también tiene que ser con autorización de ustedes? Todo se registra como catastro. Ah, bien. En el caso de los municipios, para ellos sí está permitido todavía registrar, porque son registros temporales. Y una vez que terminan el uso del poco material que han querido, porque lo quieren para una construcción especial, se vuelve a cerrar el catastro para ellos en este permiso provisional. Con respecto a Zaruma, es importante comprender qué es lo que sucedió. Antes existía una empresa extranjera que estaba bajo el cerro, ellos explotaban hacia arriba, si no me equivoco, la cota 1000 o algo así. Bien. ¿Qué es lo que sucedió? Que una vez que ellos terminaron la concesión, terminaron el tema, entraron de manera informal, como quien dice nosotros los criollos, y empezaron a excavar más arriba del límite técnico. Entonces dejando, como quien dice, la loma del cerro donde está Zaruma, ya dejándola básicamente fofa en algunos puntos. Entonces eso fue lo que sucedió. Durante ya algunos años, la ilegalidad de esta forma de explotación es que ha hecho el socavón de Zaruma, ¿no? Bien, en todo caso eso no está dentro de la competencia jurisdiccional de su área. Entiendo que si hubiera sido de esa manera, usted ya hubiera puesto la medida más inteligente para buscar una solución, como sí lo está haciendo el gobierno nacional. En este programa damos la más cordial agradecimiento, esta gratitud al ingeniero Víctor Coloma. Dentro de todas sus actividades se ha dado tiempo para comparecer aquí en este programa de Encuentros con Ernesto Monge. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor Coloma. Sus palabras de despedida con nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y que la ciudadanía comprenda que la Agencia de Regulación y Control siempre está pendiente de que la ciudadanía tenga el mejor servicio posible, ¿no? Con ustedes, amigos, será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención.